El problema de sobreendeudamiento de miles de uruguayos se ha instalado en la agenda política hace ya meses. Con distintas propuestas, a partir de una iniciativa que presentó Cabildo Abierto, en el oficialismo y en la oposición buscan poner un límite al otorgamiento de créditos con tasas de interés excesivamente altas y también frenar prácticas abusivas en las que incurren quienes hacen los préstamos para exigir el cobro de las deudas. En medio de esta discusión, la semana pasada el senador Frente Amplista Eduardo Brenta denunció la existencia de una red de prestamistas de origen colombiano que otorgaría créditos sin tener en cuenta los antecedentes de los solicitantes, incluso a quienes están en el clearing, con tasas de interés que superan la media del mercado, y luego amenaza a los deudores que se atrasan en los pagos. ¿Cómo es esto? Vamos a profundizar en este planteo, en este ángulo. Para eso estamos con el senador Eduardo Brenta de la vertiente artiguista. Senador Brenta, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes, como siempre. ¿Cómo le llegaron estas denuncias? ¿Son de deudores, de víctimas, digamos, de estos prestamistas? ¿Cómo es? Bueno, en realidad desde hace ya bastante tiempo hemos ido recopilando, digamos, denuncias de estas características, de la existencia de personas que distribuyen volantes en general a pequeños comerciantes, almacenes, kioscos, etcétera, ofreciendo préstamos, pequeños préstamos, que van entre los 5.000 y 50.000 pesos aproximadamente, ¿no? En cuotas que se cobran a diario, digamos, o sea, son pagos que se realizan diariamente. Este último detalle es muy fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Es una modalidad que seguramente para muchos resulta totalmente desconocida. Bueno, es lo que en algunos países de la región se conoce como los préstamos gota a gota, digamos, sobre los cuales ya han habido informes de algunos colegas de ustedes que en Argentina particularmente, también en Chile, se conoce este mecanismo de otorgar un préstamo pequeño que se paga día a día. Normalmente lo otorga una persona que al final de la jornada habitualmente llega a ser efectivo el cobro del préstamo, de la cuota diaria, digamos. Estas prácticas son absolutamente ilegales, obviamente. ¿Qué más tiene como característica este sistema? A ver, ¿puede terminar de describirlo? Bueno, el mecanismo es el siguiente. Normalmente se le hace llegar, se reparte un volante a pequeños comerciantes, a personas, o casa por casa, etcétera, ofreciendo a través de una tabla una modalidad de préstamos que, como decía, van en esos montos, ¿no? Y que establecen una cuota según se pague en X cantidad de días, 10 días, 20 días, 30 días, etcétera. La tasa de interés, el cálculo puede llegar hasta un 600%, ¿no? O sea que es una tasa de interés más que usuraria, digamos, y obviamente ilegal. El mecanismo, la persona que acepta ese préstamo recibe el dinero y luego quien entregó el dinero, porque acá no hay ningún lugar físico, digamos, ¿no? Es más, cuando se intenta ubicar algún lugar físico, por lo general se corta el vínculo, digamos, la persona pasa a la noche, digamos, al cierre de la jornada, bueno, el comercio, si es un comercio, ¿no? Pasa a hacer efectivo el cobro de la cuota diaria, digamos, y cuando, en algunos casos, hemos recibido alguna información, no solo de denuncias que han habido ante el Poder Judicial, ante la policía, obviamente, cuando se atrasa, bueno, normalmente se recurre a plantear situaciones de presiones fuertes, digamos. A ver, ¿puede ser más explícito? Y no puedo ser más explícito porque las denuncias son por lo general anónimas, hay mucho temor a denunciar este tipo de cosas, pero normalmente se amenaza a la persona, se hace referencia a su familia, se plantea en algunos casos que que la persona que está haciendo el procedimiento a su vez tiene a su familia amenazada en el país de origen. Quiero aclarar que hay... ¿Cómo es esto, perdón? Claro, la persona dice, bueno, yo también tengo la situación de que mi familia está amenazada en Colombia, por ejemplo, por esa organización aparentemente. Todo esto obviamente son referencias de una cantidad importante de denuncias que hemos ido recibiendo, sobre todo a partir
de que hicimos pública esta situación, ¿verdad? Bueno, a ver, un segundo antes de continuar. ¿Cómo no? Este tipo de denuncias no es nuevo, ¿no? No, para Hace nada. años que se habla de estas Sí. operaciones ilegales y con facetas violentas. Recuerdo, por mencionar un antecedente nada más, que la doctora Dora Fir, que se ha especializado en este asunto, lo mencionó en una entrevista que hicimos con ella hace un año. En las tertulias, varios de los integrantes de las mesas han mencionado casos también, han citado ejemplos. Tengo acá, no sé, un mensaje de un oyente que dice: este fenómeno de prestamistas colombianos tiene al menos 6 años. Entonces, mi consulta es, ¿por qué usted lo hace público ahora? ¿Qué pasó ahora? Bueno, nosotros lo que advertimos, si bien hemos escuchado lo mismo que usted menciona respecto a denuncias anteriores hace mucho tiempo, eran situaciones puntuales y parecían ser de pequeña escala, digamos, dado que los niveles, inclusive de endeudamiento de las familias y demás, según el Banco Central, estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, eran razonables, digamos. Nos parece que a partir de la situación de la pandemia, particularmente, bueno, y todas las consecuencias que esto tuvo, se agravó esta situación y también se incrementó notoriamente la oferta, ¿verdad? Hoy Uruguay, hay un trabajo de la economista Graciela San Román, que dice que hay 1 millón de uruguayos en el clearing, de los cuales 600.000 se encuentran en una situación de default, digamos, de no pago, se considera 180 de default cuando la persona hace 180 días que se le han vencido sus créditos, ¿verdad? Entonces, este incremento notorio, mi impresión es que ha potenciado ese mercado, ¿verdad? Y por tanto se ha convertido, se ha multiplicado el problema y ha crecido significativamente. Esto es la impresión que tenemos a partir de la información que hemos recogido de muchos, en nuestro caso, militantes de la vertiente activista que nos han hecho llegar esta situación en particular en distintos, yo diría prácticamente en todos los departamentos del país. En algunos casos, aparentemente, esta organización tiene una presencia de ciudadanos de origen colombiano, en otros casos hay situaciones de ciudadanos de origen peruano, y en otros casos situaciones aparentemente de ciudadanos uruguayos. O sea, pero acá lo importante, digamos, es la gravedad y el incremento que este mercado, por llamarlo de alguna manera, ha adquirido en los últimos tiempos, lo que nos ha llevado a hacer este planteo, que en principio lo hicimos en la bancada del Frente Amplio para analizar la situación asociado a los proyectos que el Frente ha venido presentando respecto al endeudamiento de las personas físicas y la situación de las personas en el claim de informes, y a su vez estamos evaluando, y lo vamos a hacer en la tarde de hoy, la posibilidad de la convocatoria, en principio, al Ministerio del Interior, dado que estamos en presencia de una situación de delito, y que nos han llegado informaciones, algunas están pendientes, no las hemos recibido aún todavía, pero de ya acciones que la policía ha hecho en algún departamento del país, que han terminado en algún procesamiento, o denuncias que han dado origen a un procedimiento judicial, que en algún caso ha terminado archivado porque se ha retirado la denuncia, ¿verdad? Bueno, no podemos concluir que esto es por la presión que se ejerció sobre el denunciante, pero uno tampoco tiene el derecho de sospechar que esas cosas suceden, ¿no? Obviamente. Usted hizo este planteo público el martes de la semana pasada. ¿Qué ocurrió desde entonces? Algo señalaba recién, pero cuéntenos qué información adicional reunió, cuáles fueron las repercusiones. Bueno, la repercusión fue muy grande, y hemos recibido llamadas de distintos departamentos del país, en algunos casos de personas que conocemos, en otros casos simplemente de personas que en forma anónima se han comunicado, que nos ha hecho concluir lo que mencionaba antes, ¿no? El crecimiento de este fenómeno y la presencia en todo el país. Y también la diversidad de ofertas, por decir de alguna manera, que no se restringe a una organización específica, sino que esta modalidad se ha expandido, dado que además la tasa de interés es tan alta que con el cobro de algunas cuotas simplemente se asegura el retorno, ¿verdad? Y luego lo demás implica una ganancia extraordinaria, ¿no?
Tengo entre los mensajes de los oyentes algunos aspectos más. Por ejemplo, Ramiro se refiere al caso de Maldonado. Dice, está lleno de estas situaciones de cobro diario y menciona algunos de los solicitantes de estos créditos, ejemplos de solicitantes. Dice, pancheros, almaceneros, pequeños comerciantes. Exactamente, esa es la situación, está correctamente descrito. Yo estuve en Maldonado el día viernes, y también nos contactamos allí con colegas de ustedes que nos plantearon situaciones similares, y personas que asistieron al acto, en este caso de la candidatura del compañero Armando Orsi, que estaban presentes allí y nos hicieron llegar sus inquietudes en relación a esta situación, que coincide perfectamente, ¿no? O sea, pequeños comerciantes que aceptan esta oferta en virtud también de lo que es el escenario económico, y particularmente yo diría que la situación es más grave en el litoral del país, producto de la situación que estamos viviendo, de la diferencia cambiaria con Argentina, ¿no? Que ha hecho que muchos comerciantes de la región estén atravesando una situación francamente insostenible, ¿no? Otro mensaje concreto de un oyente, se llama Ale, cuenta, nos pasó en la casa pegada a la nuestra, y menciona un barrio de Montevideo, había unas personas ocupando. Bueno, en esa casa había droga y fiestas todas las noches. Los habitantes eran colombianos, varios y con muchas motos. Se dedicaban a esto, por lo que pudimos saber, eran prestamistas. Claro, también coincidente con la información que nosotros tenemos, y también imagino, y por eso vamos a evaluar esta tarde la posibilidad de convocar al ministro del Interior o a ese tipo para analizar esta situación. Obviamente la policía debe tener mucha más información respecto a este tema de la que nosotros hemos recabado en estos días, dado que no es de descartar tampoco que este tipo de redes tengan otros vínculos y ofrezcan otro tipo tengan otro tipo de oferta, ¿no? Claro, la especulación enseguida apunta al narcotráfico, ¿no? Exactamente. Narcotráfico / lavado de activos. Exactamente. Esto todo indica que hay vínculos de ese tipo, por lo tanto deducimos que este fenómeno tan masivo debe tener un seguimiento importante por parte de la policía. No conocemos actuaciones concretas, salvo alguna que se nos ha planteado en el interior del país, que culminó en el procesamiento de algunos ciudadanos colombianos y que eventualmente restringió muchísimo la oferta de este tipo de créditos. Pero ya digo, es un fenómeno regional, no es solo de Uruguay, viene de muchos años, se incrementó notoriamente, eso es lo que de alguna manera nos puso una alerta, ¿verdad? Que tiene que ver con la situación, y creo que está, de alguna manera plantea el desafío, por un lado, de atender los aspectos delictivos, ¿no? Que eso es una potestad claramente del Ministerio del Interior, pero también la búsqueda de mecanismos que permitan que muchos de estos ciudadanos, que son ciudadanos que están en informes, que están en esta situación que decíamos de no pago de más de 180 días, por lo tanto, absolutamente inhabilitados de acceder a un crédito en el mercado formal, ¿verdad? Bueno, que encontremos algún mecanismo que permita volverlos a la vida civil, digamos, ¿no? Enseguida hablamos de esa segunda parte de la discusión política a propósito de alternativas, soluciones, los distintos proyectos que están en juego. Quiero consultarle al respecto, pero volviendo por un minuto a la convocatoria al Ministerio del Interior. Sí. En primer término, ¿usted ya tuvo contactos con el Ministerio? No hemos tenido algún contacto. ¿Sabe en qué medida este es un asunto que figura en la agenda del ministro Heber? Bueno, lo ha dicho el ministro Heber en alguna entrevista periodística en los últimos días, que efectivamente tiene conocimiento de la situación y que hay actuación de la policía en estos temas. Obviamente, imagino que esa información debe ser reservada y por tanto nuestra idea es intercambiar con el Ministerio respecto a cuáles son los elementos que están en juego y sobre todo cuáles son las actuaciones que el Ministerio del Interior está teniendo respecto a este fenómeno que se expande a una velocidad muy grande. La sensación que usted tiene es que no se está haciendo suficientemente contundente en el accionar en esta materia. Percibo eso. No tengo muchos elementos para evaluar eso, ¿no? Pero veo sí lo que usted ve. Lo que
usted está recibiendo a través de sus oyentes, ¿no? Que es un incremento notorio, un hecho que conoce prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Particularmente en el interior, además, porque es muy fácil saber estas cosas. A nosotros nos han llegado, por ejemplo, relatos de personas que tienen distribución de distintos productos, por lo tanto, un estrecho contacto con comerciantes de distintas ciudades del interior, y que al mismo tiempo que ellos ofrecen distribución de distintas mercaderías, ¿verdad? También ven esta oferta que aparecen personas ofreciendo créditos de ese tipo, y se entregan volantes con teléfonos, además, ¿no? Porque hay teléfonos allí a los cuales se puede llamar para solicitar que la persona venga y ofrezca ese crédito. Para terminar esta parte, y ¿cómo no? Si bien puede parecer obvio, ¿qué delitos estarían en juego? ¿Qué delitos se entiende que habría que investigar? Bueno, yo creo que habría que analizar los aspectos vinculados a los temas de la usura, ¿verdad? Pero también la parte más grave, digamos, de toda esta historia, en mi opinión, tiene que ver con las eventuales amenazas, ¿verdad? Y acciones concretas sobre esto. Algún dato tenemos, pero yo no puedo confirmarlo por ahora, digamos, respecto a medidas concretas que se han tomado sobre personas que no han podido hacer frente al pago de esa cuota diaria, ¿verdad? Y estos son claramente delitos que la policía puede comprobar y que la justicia puede actuar. ¿De qué manera se daría el intercambio con el Ministerio del Interior? No, probablemente a través de la presencia en comisión, simplemente del ministro. La idea no es censurar al ministro en este tema, la idea es conocer la información y de alguna manera trabajar o colaborar aportando la información que nosotros tenemos, y también, bueno, obviamente conociendo las acciones que el Ministerio del Interior viene llevando en esta materia, ¿verdad? Enseguida retomamos la entrevista con el senador Eduardo Brenta, de la vertiente artiguista Frente Amplio, pero para conocer en qué está el debate parlamentario de los distintos proyectos sobre el problema del sobreendeudamiento de personas. Cuando, por otro lado, Cabildo Abierto está lanzando una campaña de recolección de firmas porque quiere resolver el asunto en un plebiscito de reforma constitucional. ¿Cómo es esto de las bandas colombianas de prestamistas ilegales que operan en Uruguay? Hay otros casos con peruanos. La semana pasada, el senador Frente Amplista Eduardo Brenta denunció una red de ese tipo que otorga créditos sin tener en cuenta los antecedentes de quienes los solicitan a tasas que superan la media del mercado. Bueno, y en casos van mucho más allá, ampliamente en el terreno de la usura, pero que además luego amenazan a los deudores que se atrasan en los pagos. La noticia cayó en medio de la discusión por los proyectos de ley que buscan atacar el problema del sobreendeudamiento que afecta a cientos de miles de uruguayos, y cuando se lanzó hace pocos días la iniciativa de reforma constitucional de Cabildo Abierto. Estamos con el senador Eduardo Brenta. Estamos, mientras tanto, leyendo y procesando cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Ricardo dice: en mi caso conocí el sistema en plena pandemia. Yo estaba pescando solo en Las Toscas y se me apersonó un colombiano y de una, así, sin conocerme, me ofreció un préstamo. Por supuesto que le dije que no, gracias. Susana, por su lado, relata: supe hace unos meses que en 33 están los colombianos y que presionaban a una pareja de pancheros. Ahí me enteré de esa modalidad. La presión es diaria y de mala manera. Después, otro mensaje: si hay oferta, hay demanda. Si el sistema A no resuelve, el mundo B avanza.
Después están ejemplos de la zona de frontera. ¿Cómo van a hacer acá en la frontera? Estos señores viven en Libramento. Viven como reyes a costa de esta modalidad ilegal que desarrollan de este lado, señala el oyente, que en este caso es Jorge. Y luego un comentario ya de otro tipo: el microcrédito solidario es la solución para este tipo de préstamos que detalla el entrevistado, dice Bernardo. El Banco Grameen lo ha demostrado en varios países, también acá. Eso sí, se requiere mucha mano de obra voluntaria, coraje y algo de capital, pero funciona. A ver, senador Brenta, ¿alguna referencia suya, algún comentario suyo sobre estos aportes? A ver, primero, me parece que son todos coincidentes, ¿no? Coincidentes en el hecho de que esto está expandido en todo el territorio nacional, que es una modalidad similar a la que se utiliza en los distintos departamentos del país, que se recurre a situaciones de, sobre todo muy pequeños microempresarios y demás, como principales clientes, y que la metodología es el préstamo con el pago diario y con las presiones correspondientes cuando no se hace efectivo el mismo, ¿no? El último comentario me parece muy interesante porque efectivamente la experiencia que relata el oyente es conocida en el mundo y ha tenido resultados interesantes, ¿no? En lo que tiene que ver con mecanismos solidarios. Pero también hay que decir que no todo lo que es mercado formal, porque a veces parecería que tenemos esta modalidad y luego un mercado que no permite el acceso al crédito. Yo creo que aquí está un poco el principal, el tema de fondo, digamos, ¿no? Cómo logramos que estas personas que están en una situación prácticamente de muerte civil, digamos, en lo que tiene que ver con el acceso al crédito, efectivamente puedan hacerlo y se logra un mecanismo que permita sacarlos de esa situación e incorporarlos al mercado del crédito formal, donde tanto cooperativas de ahorro y crédito como otro tipo de instituciones y los propios bancos, otorgan préstamos con tasas de interés que están reguladas, digamos, ¿no? Este es un mercado del que estamos hablando absolutamente ilegal e informal. Senador Brenta, otro mercado. A propósito del momento en que usted hace este planteo público, hay una cantidad de dudas y preguntas, ¿no? Uh-huh. Porque claro, usted habla de esto, que no es nuevo, uh-huh, en este mes de julio, en el que, por ejemplo, Cabildo Abierto dio a conocer su propuesta de reforma constitucional, con la que empieza a recolectar firmas para lograr cambiar esta materia en la medida que su proyecto de ley no prospera, sus iniciativas no prosperan en el Parlamento, ¿no? Entonces hay quienes especulan a propósito de por qué usted está haciendo esta denuncia en este momento. Tengo acá una pregunta, por ejemplo: ¿podemos tener la tranquilidad de que la denuncia de Brenta no es un tiro por elevación para argumentar contra la iniciativa de Cabildo Abierto? Bueno, yo no, claramente no es así, porque primero, la bancada del Frente Amplio ha presentado ya hace meses 2 proyectos de ley vinculados a los temas de endeudamiento, por un lado, y de reestructuración de las deudas. Esto se ha han trabajado fundamentalmente los senadores Vergara y Charles Carrera, y han no solo trabajado en los proyectos que el Frente Amplio ha presentado, y que se han intercambiado con Cabildo Abierto, el Partido Colorado, con el propio Partido Nacional, buscando fundamentalmente un acuerdo que permitiera alcanzar efectivamente un consenso de una mayoría, digamos, que permitiera aprobar algunos de estos proyectos acordados. Esto no ha sido posible con Cabildo Abierto, que ha ido de alguna manera incrementando su propuesta o aumentándola, digamos, y uno podría pensar con la misma suspicacia, digamos, que en realidad no hay mucho interés de parte de Cabildo Abierto de acordar en este aspecto. Pero sí creo que hay interés de otros sectores. No, se lo digo, y creo que la pregunta del oyente va por ese lado, uh-huh, recordando cómo se ha plantado el Frente Amplio, cómo se han plantado otros sectores de la coalición de gobierno, cómo se ha planteado incluso el Poder Ejecutivo, pero en esto el Frente Amplio coincide en que el proyecto y la reforma constitucional de Cabildo Abierto provocarían una retracción del crédito legal en la medida que establecen topes muy bajos para las tasas de interés, etcétera, y que eso empujaría a la gente a pedir préstamos a organizaciones clandestinas, ¿no? Bueno, la verdad es que ese razonamiento es a ver,
yo le comentaba recién que hemos recibido muchas denuncias de este tipo de las que veníamos conversando, pero también hemos recibido muchas inquietudes respecto a las consecuencias que podría tener incorporar en la Constitución de la República, nada menos, una tasa de interés con un límite, cuando sabemos que hay un mercado que es dinámico y que esa tasa puede ser alta o baja en función de determinadas coyunturas, ¿verdad? Y que en nuestra opinión el procedimiento debería ser legal, o sea, debería ser a través de la aprobación de una ley que puede ser modificada en otro escenario por otra ley. No es así, con la dificultad que significa la complejidad que tiene una reforma de carácter constitucional. En esto me parece que, a excepción de Cabildo Abierto, el resto del sistema político coincide y por tanto me parece que urge encontrar un camino de acuerdo político que permita llevar adelante una ley que no tenga como consecuencia que efectivamente se contraiga el mercado del crédito y tengamos que personas que hoy acceden a un crédito formal a través, por ejemplo, de una cooperativa de ahorro y crédito con una tasa razonable, termine en manos de un mercado negro del crédito, porque la tasa de interés que se plantea no otorga la rentabilidad mínima, digamos, que tiene que tener una institución para poder operar en el sistema. Eso me parece que es razonable, ¿no? Desde Cabildo Abierto dicen, todos critican nuestros proyectos de ley y ahora critican nuestra reforma constitucional, pero el problema del sobreendeudamiento existe hace años y hasta que nosotros movimos nadie había hecho nada. Los otros partidos, los otros sectores no habían presentado iniciativas en esta materia. ¿Qué responde usted a esa crítica que va al Frente Amplio en particular, no? Sí, no es cierto, eso es falso, porque en realidad en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio se aprobó una ley que establece los límites de la usura, una ley muy trabajada con el Poder Ejecutivo en aquel momento, con el ministro de Economía, que era el contador Astori, y su equipo, y la bancada parlamentaria. Antes de eso, y ahí hay obviamente, capaz que es una cuestión de desconocimiento, pero he escuchado al senador Domenech diciendo que en realidad esa ley es la que provocó esta situación. No. Sí. El Cabildo Abierto culpa a la ley que llevó la firma de Danilo Astori. Exacto. Y que permitió que se le pueda cobrar a un ciudadano de a pie casi 200% de interés cuando la inflación no llegó nunca al 10% en todos estos años. Lo que no dice el senador Domenech es que antes no había límite legal, ¿no? O sea, que antes la tasa de interés no estaba regulada en ningún aspecto. Por lo tanto, o desconoce el senador Domenech la situación anterior, o está faltando la verdad, digamos, ¿no? Pero esa ley estableció un límite. Uno puede discutir si en esa coyuntura en la cual la ley se aprobó, ¿no?, en una situación donde veníamos todavía con los coletazos de la crisis del 2002, un sistema financiero situación bastante débil, digamos, por decirlo de alguna manera, bueno, si las tasas de interés son altas, las que se habilitaron, digamos, los límites, digamos, para entrar en situación de usura son altos. Bueno, entonces hay que trabajar sobre eso, ¿verdad?, para ajustar esa ley y generar a la vez un mecanismo que permita a la gente volver al mercado formal. Pero es falso decir que en realidad no se había actuado antes. Sí, se actuó antes en un escenario muy diferente al actual, ¿no? Bueno, y lo otro que señala Cabildo Abierto es que en este periodo, desde que ese partido presentó su primer proyecto, ya han pasado 3 años y sigue sin haber una solución, ¿no? Bueno, nos han encontrado, como en otros temas, no solo acuerdos. Acá en principio Cabildo Abierto debería buscar un acuerdo en la coalición de gobierno, ¿verdad?, que integra. No lo ha logrado, ¿verdad? Y sí, probablemente pueda lograrse un acuerdo en materia legislativa entre algunos partidos de la coalición y el Frente Amplio. Esta es una posibilidad que nosotros aspiramos a trabajar en esa línea y pensamos que existe un margen de posibilidades, porque hay una mirada respecto a este tema, como usted bien lo mencionaba recién, de que una medida como la que propone Cabildo Abierto podría ser contraproducente y alimentar este mercado de los préstamos en negro, digamos, con todas las consecuencias que esto tiene para los ciudadanos. Ahora, señalaba usted, el Frente Amplio está en una nueva línea de negociación. Concretamente, porque el Frente Amplio ya presentó su proyecto, ahora se está en un proyecto alternativo con ciudadanos del Partido Colorado. Bueno, se está conversando con distintos sectores, ¿no? Parecería haber de parte de ciudadanos alguna una
predisposición mayor, digamos, a la búsqueda de un acuerdo en este aspecto, pero la vocación del Frente Amplio es lograr un amplio acuerdo en esta materia, que yo creo que debería lograrse, inclusive con la propia participación del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Aportando en ese sentido en la búsqueda de una salida que implique reestructuración de las deudas de las personas que están en situación de lo que decíamos recién, ¿no? De default, digamos, y que eso los habilite a una especie de concordato individual, digamos, que es una de las posibilidades que se plantea. Yo diría que este trabajo de la economista San Román también es interesante, aporta algo que no, de lo cual se ha hablado poco, que es lo que llamaba bancarrota de las personas físicas, ¿verdad? Que es una posibilidad de un mecanismo que implique que los acreedores acepten una reestructuración de la deuda de la persona, ¿verdad? Algo de esto se hizo, ustedes quizá lo recuerden, también en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, con lo que se llamó la ley aquella de la limpia deuda, digamos, ¿no? Que implicaba, bueno, unificar a todos los acreedores. En este caso se sugiere que sea el área de defensa del consumidor quien tome la iniciativa de generar un proceso concursal, digamos, similar al que hay para las empresas, para las personas, que se ajuste además a sus ingresos, ¿no? Para que efectivamente no se vuelva a caer en una situación de no poder hacer enfrentar la cuota. Esto permitiría inclusive que los acreedores se hagan de algo de lo que tienen comprometido ahí con ese deudor, y que en este momento no están accediendo a nada, ¿no? Porque las personas están en situación de no pago. ¿Ustedes se proponen llegar a un acuerdo que abarque a Cabildo Abierto o también lo ven factible? Se lo pregunto teniendo en cuenta que justamente en busca de una coincidencia con Cabildo Abierto, el Partido Nacional presentó su propio proyecto hace pocos días, redactado por la senadora Carmen Aciaín, y la respuesta desde Cabildo fue, no, por ahí no es, ¿no? Bueno, el tema, a ver, esta es una valoración política sobre la base de la intuición, básicamente, ¿no? La percepción que nosotros tenemos es que cada vez que se ha aproximado un acuerdo con Cabildo Abierto, los legisladores de Cabildo Abierto han llevado el planteo un poco más allá, ¿no? Con lo cual siempre se ha vuelto muy difícil, digamos, esta posibilidad. Quizás uno pueda pensar que Cabildo Abierto ya definió no negociar más y ir exclusivamente por el camino de la recolección de firmas, que parece como muy atractivo, ¿no? O puede ser muy atractivo, basándose en la situación concreta, en la necesidad de la gente, y que esto pueda ser percibido como una solución, aunque quizás sea un agravamiento de la situación que estamos viviendo. Sí, por supuesto acá también me surgen preguntas, ¿no? ¿Qué pasa en un escenario en el que se logra una ley, se logra mayorías para sacar adelante un proyecto de ley sin Cabildo Abierto, y Cabildo por su lado continúa con la campaña de recolección de firmas, ¿no? Bueno, yo creo que habría que, si se logra un acuerdo, me parece que urge trabajar en esa línea, habría que poner en marcha el procedimiento que finalmente se acuerde para empezar a reestructurar las deudas de las personas que están en el CLER y demás, y particularmente estos 600.000, ¿no? Que son los más perjudicados, y a partir de allí empezar a dar la señal de que el camino es por este lado, ¿no? Ah, sí, a ver, si entiendo lo que usted dice es, hay que votar el proyecto de ley cuanto antes y ejecutarlo, ponerlo en práctica, ponerlo en funcionamiento cuanto antes. No es fácil, ¿no? Porque estos proyectos después requieren reglamentación, etcétera, ¿no? No, y requieren un fortalecimiento del área de defensa del consumidor que permita generar todo este tipo de instancias. No es fácil llegar a mostrar resultados cuando ya está corriendo además la campaña de recolección de firmas, ¿no? No es fácil, pero también es cierto que uno debe en estos casos actuar con responsabilidad, ¿no? Porque las consecuencias de una decisión equivocada en este terreno se verán dentro de unos años, ¿no? Cuando quizá en vez de tener 600.000 personas en situación de no pago, tengamos el doble, ¿no? Para terminar, senador Brenta, sí. Tengo entendido que su sector, la vertiente artiguista, maneja una solución, un paliativo para el caso de que las negociaciones por un proyecto de ley de fondo no prosperen. ¿De qué se trata exactamente? No, es un planteo que
que tiene que ver con el tema del clearing, y es el otro proyecto de ley que el Frente Amplio ha venido impulsando, que tiene que ver con la situación de las personas que están incluidas en los registros de deudores, básicamente es el clearing de informes, donde se plantea que ninguno de los servicios públicos esenciales y básicos para los ciudadanos adopten medidas de no otorgar el servicio cuando la persona se encuentra en el clearing. Esto es un proyecto de ley que está a consideración también del Senado, ha sido presentado con las firmas de la bancada del Frente Amplio. Lo que hemos planteado es que también hay que llegar a un acuerdo en este aspecto, y particularmente el senador Rubio ha planteado que en caso de no llegarse a un acuerdo antes del fin del tratamiento de la rendición de cuentas en el Parlamento, bueno, incluiríamos un artículo en la rendición de cuentas en esta línea para ver si logramos por lo menos evitar esta situación que tiene que ver con los servicios básicos, me refiero a luz, agua, teléfono, etcétera, ¿no? Que hoy no se le otorgan a la persona si están en el clearing de informe. O sea, se aprovecharía el envión de la rendición de cuentas, el paquete de la rendición de cuentas. Exacto. Con sus plazos para aprobación, etcétera, para meter adentro esta disposición. Sí, si no hay acuerdo antes, yo creo que esto fácil no hay nada, ¿no? Pero digamos, es factible de que se apruebe y no sea necesario recurrir a este camino. Pero bueno. O sea, simplemente una disposición que diría que quienes se encuentren en el clearing de informes no pierden el acceso a servicios básicos, agua, UTE, telefonía, conectividad, incluso soluciones habitacionales. Sí, también inclusive el acceso a los créditos vinculados sobre todo garantías de vivienda, alquiler de viviendas, que son a quien recurren las poblaciones más vulnerables, ¿no? De hecho, el proyecto de ley es un artículo único que establece lo que estamos mencionando. Senador Eduardo Brenta, vertiente artiguista Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Al contrario, le agradecido soy yo, muy amables. Comentarios de los oyentes, una cantidad, siguen llegando, ¿no? No solo con testimonios, no solo con ejemplos de esta realidad que fue puesta arriba de la mesa la semana pasada por el senador Brenta, la de las bandas o redes que ofrecen de manera ilegal préstamos en el interior del país, sobre todo con tasas usurarias y después con amenazas a quienes no cumplen. Esa es toda una línea de mensajes. Pero después vienen consideraciones también de otro tipo. Me pareció interesante este mensaje, un celular terminado en 6174 que dice: me parece un error hacer énfasis en la nacionalidad de esos prestamistas ilegales. Lo relevante es que lo que hacen constituye un delito y sobre eso debe ponerse el foco. De lo contrario, puede promoverse involuntariamente una xenofobia que no le haría nada bien a nuestro país. También es cierto, hay otros oyentes que se preguntan si no habría que poner algunos controles que hoy no se tienen en materia de inmigración. Bueno, ahí hay una discusión. Y después está el mensaje de Raúl y de otros oyentes que dicen, por favor, este tema requiere un bloque multipartidario como el que logró la diputada Cristina Lustenberg con su proyecto del otro a propósito de políticas para la infancia y la adolescencia. Es vital, todos tienen que proponerse la búsqueda de una solución ya, el acuerdo interpartidario es urgente, debe ser una política de Estado, señala, y lo deja ahí, en el máximo, ¿no? En el máximo de la exigencia. ¿Se logrará algo así? Da la impresión de que es un asunto suficientemente pesado, suficientemente grave, como para que primero no se demore mucho más y segundo, el acuerdo sea efectivamente, se procure el acuerdo más amplio posible. ¿Se logrará o no? Esa es la cuestión.